Muy buenas a todos, hoy les traigo el video de configuración del emulador de Nintendo Switch para el Anbernic RG557. Lo primero que van a ver en el video van a ser varias pruebas de juegos de Switch en la consola. Y a partir del minuto que ven en pantalla comenzaremos con la configuración del emulador. Además les traigo mods para mejorar el rendimiento de varios juegos. En la línea de tiempo pueden ver todo. Así que sin más que decir, empecemos. Para Link's Awakening estoy utilizando dos mods. Uno es el parche a 60 FPS que es necesario para que corra bien el juego, y el otro es el parche No Blur que elimina todo el difuminado que tenía antes. Sumado a esto tienen que desactivar el NSE en el emulador. No se preocupen, más adelante en el video voy a explicar cómo instalar los mods y cómo cambiar la configuración. Zelda Tears of the Kingdom funciona, pero no a 30 FPS estables. Y por lo tanto, cada vez que bajan los FPS, el juego se ralentiza. Para evitar esto utilizamos un mod que limita el juego a 20 FPS. Corriendo así al 100% de velocidad. Más adelante en el video explico cómo instalarlo.
Creo que puedo volarlo. Bien, comencemos con el tutorial de instalación. Primero vamos a tener que descargar algunas cosas. Esto lo pueden hacer desde la consola o desde un PC. Primero van a descargar la aplicación de Sudachi. Les voy a dejar el link de la página en la descripción. Van a descargar que dice app.mylinerelays.apk. Lo siguiente es descargar las protkeys. Para eso nos vamos a esta página protkeys.net. Y vamos a clicar arriba donde dice protkeys. Vamos a ir donde dice Yuzu Android Protkeys. Y descargamos la versión 19.0.1, que es la que estoy usando en el video. Una vez descargada, subimos y vamos a la pestaña de Firmware. Cliqueamos donde dice Yuzu Firmware. Y descargamos la versión 19.0.1, coincidiendo con la versión de las protkeys. Una vez tengamos todo, vamos a descomprimir las protkeys. Y nos van a quedar dos archivos, protkeys y titlekeys. Por último, les voy a dejar un enlace en la descripción para descargar los mods de Zelda Link's Awakening y Zelda Tears of the Kingdom, que son necesarios para que estos dos juegos funcionen bien. Más adelante en el video explico cómo usarlos. Así que bueno, vamos a copiar todos los archivos a la consola. La conectamos por USB y copiamos los archivos al almacenamiento interno. Con esto ya podemos pasar a la consola. Bien, una vez tengamos los archivos de la consola, lo siguiente es instalar la aplicación. Nos vamos a Files y buscamos el APK de Sudachi. Y lo instalamos. Una vez instalada, abrimos la aplicación. Seguimos los pasos hasta que nos pida las protkeys. Vamos a seleccionar las que descargamos. Y luego nos pide las title keys. También seleccionamos las que descargamos. Ahora nos pide un directorio de juegos, así que seleccionan la carpeta donde van a colocar los juegos o ya los colocaron. Los juegos tienen que estar en formato .nsp. Si quieren saber cómo descargar juegos, se pueden unir al grupo de Telegram del canal. Como pueden ver, ya tengo varios en esa carpeta. Lo siguiente que vamos a hacer es ir a Settings. Se van a Manage Sudachi Data. Y seleccionan Install Firmware. Van a buscar el firmware que descargamos y lo seleccionan. Y esperamos que instale. Ahora vamos hacia atrás y vamos a configurar los controles. Van a seleccionar el Player 1. En Controller Type van a seleccionar Handheld. Y van a darle el botón Automap a Controller. Seleccionan la única opción y esto configurará automáticamente el mando. Nos vamos hacia atrás. Y vamos a Advanced Settings. Seleccionamos System. Y abajo del todo podemos seleccionar el idioma. En mi caso selecciono español. Volvemos hacia atrás y nos vamos a Graphics. En VSync seleccionamos Mailbox.
Nos vamos hacia abajo y marcamos la opción de Use Asynchronous Shaders. Vamos hacia atrás y seleccionamos Audio. En Output Engine dejamos Cube B. Luego nos vamos a Debug y en CPU Accuracy dejamos en Unsafe. Y con esto ya tendríamos la configuración base del emulador. Lo siguiente que vamos a ver es cómo actualizar los juegos y cómo utilizar mods. Como mencioné antes, les voy a enseñar a instalar los mods para Zelda Link's Awakening y Zelda Tears of the Kingdom. Primero mantenemos presionado el juego, en este caso Link's Awakening, y tenemos que ver la versión del juego. Para eso vamos a la pestaña Info. Podemos ver que tengo la versión 1.0.1, o sea que ya está actualizado. Muchos NSP ya vienen actualizados, como es el caso de este juego. Entonces no es necesario actualizarlo. Ahora volvemos hacia atrás y seleccionamos Add-ons. Presionamos Install y en este lugar podemos seleccionar actualizar o añadir mods. En este caso voy a seleccionar Mods and Cheats y buscamos los mods para Link's Awakening que descargamos. Vamos a añadir el mod No Blur. Entramos en la carpeta y presionamos el botón de abajo. Y ya lo veremos en el listado. Ahora vamos a instalar el mod de 60 FPS. Que como pueden ver vamos a usarlo depende de la versión que tengamos. En mi caso tengo la 1.0.1, así que seleccionamos y le damos al botón de abajo. Y con esto ya tenemos habilitados los dos mods. Voy a hacer lo mismo para Zelda Tears of the Kingdom. Agregamos el mod Dynamic FPS 1.5 y el mod de 20 FPS. Con esto el juego ya quedará funcionando. Les recomiendo mantener actualizados sus juegos a la última versión. Lo siguiente que les voy a explicar es cómo editar las opciones individual de cada juego. Esto es muy importante para algunos juegos que querramos bajar la resolución o cambiar alguna opción específica. Por ejemplo, para Link's Awakening tenemos que desactivar el NSE, pero si lo desactivan globalmente van a bajar los FPS de la mayoría de los juegos. Así que solo lo vamos a hacer para Link's Awakening. Mantenemos seleccionado el juego y nos vamos a Settings. Y dentro de la pestaña Debug desactivan el NSE. Con esto sumado a los mods ya funcionará perfecto el juego. Y para Zelda Tears of the Kingdom recomiendo bajar la resolución a 0.75. Y bueno, con esto ya queda configurado el emulador. Y podemos ver que Link's Awakening funciona perfecto a 60 FPS. Ese fue todo el video, espero que les haya gustado y si tienen alguna duda la dejan en los comentarios. Les recuerdo que tenemos un grupo de Telegram por si se quieren unir o sacarse dudas. Próximamente se vienen más videos de configuración para esta consola. Si les sirvió, dejen su me gusta y suscríbanse para más contenido de este estilo. Me voy despidiendo, nos vemos.